Hola, muy buenas noches, bienvenidos, es con muchísimo gusto que estamos iniciando una nueva entrega de Entre Líneas, enfocados básicamente en dos de los asuntos tal vez más renombrados en la semana. El caso de los enfermeros, que ha acaparado la atención del Uruguay y el mundo prácticamente, y también el discurso del presidente de la República allí en el Parlamento Nacional a propósito de la asunción de la responsabilidad por el caso Gelman. ¿Cómo lo abordaremos? El primero de ellos, en instantes nada más. Entre otras cosas, vamos a conversar con el vicepresidente del directorio de ACE, con el contador Soto, de eso y otros asuntos vinculados a ACE, porque justo se da además cuando se habla de, por ejemplo, la necesidad de la regionalización de ACE, de lograr un pacto político, incluso en materia de salud. Bueno, se destapa esta gran olla de presión como es el caso de los enfermeros, que ha pasado en el Maciel, qué puede pasar en los otros hospitales públicos, cómo se restablece la necesaria confianza entre médicos, trabajadores y pacientes. Bueno, vamos a conversarlo en instantes nada más con el número 2 del directorio de ACE. Y además, en materia política, el tema, la asunción de la responsabilidad del Estado, el presidente de la República hablando en el Parlamento Nacional, pero con ausencias notorias de expresidentes. Ustedes saben, no estuvo Sanguinetti, no estuvo Lacalle, no estuvo Valle, sí fue el doctor Tabaré Vázquez. Vamos a conversar con uno de los ausentes, 2 veces presidente de la República. El doctor Julio María Sanguinetti nos va a acompañar en estudios esta noche sobre eso y también sobre la realidad política y la realidad en particular del Partido Colorado, cómo se está parando el Partido Colorado ante esta administración de José Mujica. Eso vendrá en los próximos minutos. Ahora, como siempre, le doy la bienvenida a nuestros compañeros y por eso saludo ya a Lorelén Cross. Y Lore, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, ver un título para hoy. Bueno, vamos a hablar sobre la distribución de los 140 millones de dólares de espacio fiscal que están contemplados en la próxima rendición de cuentas, ya que en el Frente Amplio creen que pueden estar condicionados al resultado de las elecciones internas al existir distintas visiones en el gobierno sobre la forma en que se van a distribuir. Vamos a ver qué pasa con esos 140 millones, si se invierte, si se engastan en materia social. Bueno, te vas a enterar esta noche aquí Entre Líneas. Saludo también a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar en una segunda intervención. ¿Es posible una cédula de identidad inteligente en nuestro país? Bueno, en eso se está trabajando y les vamos a dar detalles. Bueno, y también vamos a hablar sobre la interna del partido de gobierno, que ha sumado un candidato más de cara a las elecciones que se le vienen. El senador Ernesto Agassi, el MPP, ha jugado fuerte. Bueno, vamos a ver qué pasa, qué es lo que pretende además el MPP con la candidatura del ex ministro de Ganadería, el ingeniero Ernesto Agassi. Pero si me acompañan, ya vamos a recibir con muchísimo gusto al número 2, al vicepresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, Enrique Soto. Bueno, bienvenido, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. Tenemos agendado esta entrevista con el contador Soto para hablar de muchísimos temas vinculados a ACE. Nos interesaba en particular, entre otras cosas, bueno, hablar de la regionalización, del futuro de ACE, pero obviamente no podemos desconocer lo que está pasando, con todo a propósito de lo que sucedió en el Maciel. ¿Cómo se restablece la confianza? En el Maciel y en todo el sistema, en definitiva. Usted va a hablar seguramente por el sistema público, pero yo lo abarcaría a todo el sistema de salud. Sí, antes que nada, no soy contador, soy médico. Está bien, está bien. Creo que uno de los impactos más fuertes que generan todos los hechos en la salud es cuando el resultado final se afecta a lo que es la confianza de la relación entre el paciente y el equipo de salud. Cualquier hecho que en la sociedad afecte esa unidad paciente-equipo de salud es un hecho grave, por distintas razones. En primer lugar, porque el paciente deposita su confianza en el equipo de salud, tanto médicos como no médicos. Él entiende que, y está bien que sea así, que su vida está en manos de ellos, y cuando esa confianza, por alguna razón, se ve afectada, es un hecho grave. Y hay muchas razones que la pueden afectar. En primer lugar, somos humanos. El equipo de salud está integrado por gente que es humana. Son seres que se pueden equivocar, como se equivocan otras personas en otros ámbitos, como se equivocan los periodistas, como se equivoca un policía, como se equivoca un abogado. Eso forma un conjunto de elementos que dentro de la salud se conoce como malpraxis,
donde está dividido en negligencia, impericia, imprudencia. Eso está muy analizado a lo largo del tiempo. Y otro factor distinto son cuando hay un delito deliberado, cuando hay una patología deliberada de causar daño, como aparentemente y se comprobó que es en este caso. Tanto en un caso, en los casos de mala praxis, como en los casos que son delictivos, como en estos, la confianza de esa unidad que debemos preservar entre médicos, entre equipo de salud y pacientes se ve afectada. Tenemos que entender que lo que busca el equipo de salud, en primer lugar, es que la persona pueda solucionar en las medidas, las posibilidades que brinda la ciencia hoy, su enfermedad, poder superarla, poder recuperar su calidad de vida. Eso a veces no es fácil, porque también tenemos que entender que los seres humanos son imperfectos y mortales. Esa persona algún día se va a morir, vamos a morir todos. Entonces, yo creo que toda la temática que vincula el paciente, sus familiares y el equipo de salud implica relaciones muy complejas que debemos cuidar. Y cuando decimos debemos cuidar, estamos diciendo, debemos cuidarlo en primer lugar los profesionales que estamos directamente trabajando con el paciente, pero también lo deben de cuidar otros actores, como por ejemplo los medios de comunicación. Cuando se generan alarmas, cuando se transmiten o se publican rumores que no están confirmados, cuando en ese afán a veces desmedido de decir, de ver cómo se da la noticia de la forma más dramática posible, toda esa forma de transmitir también contribuye. También contribuyen las autoridades a veces, que no en el apuro de transmitir ideas y conceptos y que a veces con buena intención, estamos contribuyendo en definitiva, a empeorar ese clima. Yo creo que hoy, como usted muy bien decía, la tarea fundamental es, primero, transmitir que esto es un hecho casual, es un hecho aislado, que forma parte de la patología social con la cual estamos conviviendo, que se convive en todo el mundo. No es lo habitual esto. Lo segundo es ver cómo entre todos, como sociedad, recomponemos esos vínculos, cómo se vuelve a tener confianza en el sistema de salud, en esa relación, en esa unidad que yo decía hoy, médico-paciente, porque es vital para todos, fundamentalmente para quien sufre la enfermedad. Saber que se está haciendo lo posible para que pueda superar ese momento y que la persona que está a su lado realmente lo está haciendo con buena intención. Recuperar todo eso es muy importante. Es muy importante que el entorno familiar también lo entienda. Entonces, es un entramado social que nosotros tenemos que tratar con mucho cuidado desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas, para preservar algo que es muy preciado para la comunidad, como es la salud de la población. Para el directorio de ACE, ¿es cuestionable la gestión de la dirección del Maciel? No, la dirección del Maciel es sus autoridades, encabezadas por el doctor Raúl Gabús, son muy profesionales, como todos los hospitales públicos, como todos los hospitales en general, administrar en salud es muy difícil. Es muy difícil por una serie de circunstancias que hacen que a veces no se cuenten con los recursos necesarios. Estamos viviendo momentos donde la demanda del paciente, porque a veces está más informado, porque hay... Todo eso va transformando en que la gestión en salud cada vez se torne más difícil. Sí.
A veces no se comprenden tampoco los límites de hasta dónde podemos llegar. Pero en términos generales podemos decir que la conducción del Maciel, encabezada por el doctor Gabús, ha sido una buena gestión. Ahora, se dice que habían sido advertidos de que, en particular el año pasado, había aumentado en forma importante el nivel de muertos a nivel de cuidados intensivos. Sí, esa es una información que se dio parcialmente. El año 2010, en la unidad cardiológica del Hospital Maciel, hubo unos 300, en torno a 320, 330 egresos. De esos 330 hubo una mortalidad de 8 pacientes. En el 2011 hubo 520, 518, 520 egresos. Ahí la mortalidad subió a 17 pacientes. Si comparamos en términos absolutos, hubo un aumento de la mortalidad, pero también hubo un aumento de los ingresos. Al haber más ingresos, también es esperable más mortalidad. El porcentaje está en el 2.8% en el 2010 y en el 3.1% en el 2011. Esa variación en el incremento de la mortalidad porcentualmente, si aplicamos los métodos estadísticos que se aplican habitualmente en el área científica, no es significativo. Es decir, si nosotros sospechamos de que había algún factor delictivo por el incremento porcentual de la mortalidad, eso no justificaba, estaba dentro de los parámetros previsibles.